Vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo 14, 22 al 33. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la guianza de su Santo Espíritu. Dice: más allá de la vigilia de la noche, de la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. El título para este mensaje: cuando la fe vence el miedo. Cuando la fe vence el miedo. Amada iglesia, el miedo es una de las fuerzas más paralizantes de la vida. Hay personas que suceden algo y creo que a mí me sucedió un día. Y después del suceso fue que me dio miedo. A todos nos da miedo de una manera diferente. Hay unos que les da miedo apenas empieza el evento. Hay otros que les da miedo durante el evento. Y como a mí, después del evento. Pero igual es miedo y queda uno paralizado. Pero yo lo enfoco a que hay veces el miedo detiene sueños. El miedo bloquea decisiones. El miedo debilita, hay veces, nuestra fe, porque siempre nosotros estamos dados a andar en lo que vemos, ¿cierto? Todos nos enfrentamos momentos donde el miedo intenta dominar el corazón. Entonces, yo mirando esta historia, yo veo que los discípulos acaban de vivir un gran milagro. Y venían de ver milagros, porque con Jesús era normal. Algo tremendo que puedo notar en esta mañana y en este texto es que hay veces uno no se debe acostumbrar a la gloria. Me acuerdo de Jesse. Él se acomodó o estaba acostumbrado a la gloria y por eso no tuvo miedo de mentir. Mira, los discípulos venían de vivir un gran milagro. ¿Y cuál era? La multiplicación de los panes. Esto fue tremendo. Habían visto el poder de Dios en esa multiplicación, pero ahora estaban en medio del mar, estaban solos. Estaban enfrentando vientos contrarios. El cielo estaba oscuro. El viento era fuerte. El cansancio era muy evidente porque venían de una evangelización. Y en medio de la oscuridad apareció una figura caminando sobre el mar. Lo que debía traer esperanza, inicialmente trajo temor. Tenga en cuenta todo esto, porque lo que voy a decir es necesario que usted lo discierna. Porque muchas veces Dios se acerca y el miedo nos impide reconocerlo. Hoy veremos la fe, porque es que la fe puede vencer el miedo y llevarnos a caminar sobre lo imposible. Y como primer punto de 20, alguien me escribió y me dijo: usted siempre dice 20 y nos queda debiendo 17. Amén. Ya pronto hacemos un estudio de 20 puntos. Con eso terminamos a mediodía. Y como primer punto, el miedo aparece cuando enfrentamos situaciones desconocidas. Ahí en Mateo 14, 26 dice: y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron y dieron voces de miedo.
Santo. Los discípulos eran pescadores, conocían el mar. Nunca habían visto a alguien caminar sobre el agua. Eso era algo nuevo para ellos, algo desconocido. Por eso cuando alguien recibe un milagro o sucede algo que no entiende, yo le doy la mano y le digo, bienvenido o bienvenida a lo sobrenatural. Muchas veces el miedo nace cuando enfrentamos lo desconocido, cuando no sabemos qué ocurrirá, cuando no entendemos lo que vemos. Yo les voy a contextualizar este tema. La cuarta vigilia de la noche era entre las 3 de la mañana y las 6 de la madrugada. Al contrario, 3 de la madrugada y 6 de la mañana. Esto era el momento más oscuro y agotador. Yo que trabajé patrullando en Bogotá, Colombia, la parte más difícil y donde los ladrones aprovechan es de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana, porque la persona está cansada, porque la persona en ese momento, por eso alguien dice que el mejor sueño es de 3 de la mañana a 6 de la mañana o a 5. Era un momento oscuro y agotador para ellos. Los discípulos habían luchado contra el viento por muchas horas. Estaban cansados, estaban agotados, estaban vulnerables. Esto explica por qué reaccionaron así con temor. Pero yo lo traigo a su vida o a mi vida. Hay muchas personas que viven miedo por situaciones desconocidas. Por eso hay veces esas personas tienen temor de un futuro incierto, de cambios inesperados, de crisis económica, de enfermedades, decisiones difíciles. Pero el miedo no debe gobernar nuestra fe. Uno puede tener miedo, claro que sí. Como seres humanos podemos tener miedo, pero esto no puede afectar nuestra fe, no puede estar por encima de nuestra fe. El miedo surge cuando la fe pierde enfoque. Esto tengámoslo presente. La fe reconoce la presencia de Dios aún en lo desconocido. Cristo se manifiesta incluso en los momentos más oscuros. Porque es que el miedo crece cuando olvidamos que Dios está presente. Y como segundo punto, la voz de Jesús trae seguridad en medio del temor. Ahí en Mateo 14:27 dice: tened ánimo, yo soy, no temáis. Ahí Jesús habló y sus palabras trajeron calma. No dijo todo está bajo control, dijo yo soy. Esa expresión tiene un significado profundo. Es el nombre con el que Dios se reveló a Moisés. Jesús estaba diciendo yo soy Dios, no teman. Su voz trajo seguridad, su presencia trajo paz. Una palabra de Jesús puede cambiar el ambiente, puede cambiar el corazón, puede cambiar la perspectiva. El miedo pierde fuerza cuando escuchamos la voz de Dios. Hoy muchos necesitan escuchar esa voz. No temas. No temas el futuro. No temas al problema. No temas a la tormenta. Jesús sigue hablando. Jesús sigue fortaleciendo corazones. La revelación de Cristo, ese gran yo soy, confirma su naturaleza divina. La fe descansa
en la identidad de Cristo. La presencia de Dios produce seguridad espiritual, porque es que, amada iglesia, cuando Jesús habla, el miedo pierde autoridad. Aleluya. Y como tercero y último punto, la fe nos permite caminar sobre lo imposible. Ahí en Mateo 14, 29 al 31, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pedro hizo algo extraordinario, yo no me le mido. Pidió caminar hacia Jesús. Y Jesús le dijo, ven. Pedro salió de la barca, caminó sobre el agua. Eso nunca había ocurrido. Eso era imposible. Pero ocurrió por fe. Yo creo que después de este mensaje sí lo haría. Sin embargo, cuando miró el viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Esto muestra que la fe se debilita cuando quitamos la mirada de Jesús. Hoy es el día de que tú pongas la mirada en Jesús. Tienes una situación que parece adversa, pon la mirada en Jesús. Pero también muestra algo hermoso. Jesús extendió su mano. ¿Y qué pasó? Lo sostuvo. La fe no significa ausencia de miedo. Significa avanzar a pesar del miedo. Pedro falló, pero caminó. Los otros se quedaron en la barca, pero Pedro experimentó lo imposible. Hoy Dios sigue viendo, hoy Dios sigue diciendo en esta mañana, ven fuera del miedo. La barca representa el miedo. Ven fuera de la duda. Ven fuera de la inseguridad. Tal vez Dios hoy, en esta hora, te está llamando a dar un paso de fe. No te quedes en la barca, atrévete a caminar. Este milagro revela la invitación divina a vivir por fe. Cristo sostiene a quien confían en Él. La gracia de Dios sostiene aún cuando nuestra fe se debilita. Él no se ahogó porque Jesús vio su fe y le extendió su mano. Porque es que la fe te permite caminar donde el miedo dice que es imposible. Vemos que la tormenta estaba allí. El viento era real, el miedo era fuerte, pero Jesús estaba presente. Pedro caminó sobre lo imposible. ¿Se hundió? Sí, pero fue levantado. Esto nos enseña que la fe no es perfección. La fe es confianza. Hoy Jesús sigue diciendo, ven fuera del miedo, ven hacia la fe, ven hacia lo imposible. Porque cuando la fe se levanta, lo imposible se convierte en realidad. Padre, en esta mañana te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia, gracias por tu amor, gracias por tu bendición, Señor. En esta hora, Padre precioso, te pido que toques aquella vida que quizás está dudando, que quizás dice, no voy a seguir, que quizás dice, esta vida es muy dura, que quizás dice, ya no hay solución. Recuerde que la última palabra la tiene el Señor. Por algo nos dice el Señor que oremos por los enfermos y que ellos sanarán. Debemos orar por ellos, pero finalmente el que da la última palabra es nuestro Dios. Y hay veces nosotros oramos con fe, que Dios honra nuestra fe.
Por eso te pido, Señor, que la iglesia sea llena de fe, para que si viene alguna situación difícil, estemos llenos de esa fe tuya, Señor. Hoy confirmo nuevamente que con Cristo vamos a la fija, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios.